Hoy vamos a grabar, pero no los vamos a grabar ustedes. Los vamos a grabar nosotros porque nos dio un ataque de ego. No, mentira. Es el momento 1, el momento 2. ¿Qué momento? Momento 1 orientado a la desesperación. Bueno, recuerdan que en algún momento del cuatrimestre les conté que con María Laura, ahora también presenta bien, habíamos iniciado la carrera que es el tramo pedagógico en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, se llama Profesorado para Profesionales. Así que comenzamos, y este año como desafío de la última materia nos piden, el cuatrimestre pasado nos pidieron observar una clase, así que vine y Raúl, que es el profe, que era el segundo, me permitió observar. Y este año se trabaja en parejas pedagógicas, ella es la pareja pedagógica de la que les hablé, y bueno, yo pedí permiso acá para hacer la práctica acá, así que vamos a aprovechar también lo que María Laura nos va a contar. Así que se las voy a presentar. Se las voy a presentar con algo que ustedes conocen, espero. A ver. ¿Ven acá? Sí. Bien. A ver. Ténganme paciencia. Ya. No voy a llegar. ¿Las visto? No. Cierto. No, sí. Sí, creo que está bien. Bueno, acá lo voy a poner acá. Están todos muy intrigados, yo creo. Están intrigados, están leyendo porque ellos entienden idiomas raros. Miren, ¿qué tal? Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿vamos hasta ahí? Bien, después aclaro esto. María Laura Andrés de apellido. ¿Qué le pueden contar que ustedes saben de ella? Que ella no sabe que ustedes saben de ella. Bueno, tiene 29 años. Bien. No son videntes, ¿eh? Es mayor, 3 años mayor. No, menor. Sí. Sí. Que tiene una abuela que está viva, que todavía era fluida. No sé leer a qué institución. La última, Hospital Curí. el grupo Ánima. Dice Ánima
IUDPT. Ahora le vamos a decir a ella que lo explique. Está en pareja. ¿Así? Queremos que el chismecito. No conviven. Ay, perdón. Gracias. Convive. Ahora se está poniendo más entretenido. Se está poniendo más entretenido. ¿Relación con qué institución? ¿Con el colegio? Sí. Sí, Hospital Marie Curie. Trabaja en el Hospital Marie Curie. ¿Con qué? Hasta donde digo. No. Sí, ¿tu profesión? Soy enfermera, licenciada en enfermería, especializada en cuidados paliativos. Trabajo en el Hospital de Oncología Marie Curie. También trabajo en un grupo, soy parte de un equipo de internación domiciliaria de cuidados paliativos domiciliarios que se llama ANIMA. Y también soy docente en una diplomatura de cuidados paliativos para enfermería en el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico. Sería IUDPT. Bueno, hasta ahí eso. Bueno, y completo esto que puse acá. Usted la no. Muy bien. Si la madre no le hace el programa de memoria a la hija, estamos fritos. Qué memoria, ¿no? Sí. Ese fue el pacto para que yo llegara. Claro. Si no, tenemos una receta de cuidados paliativos. Post examen. Bueno, así que sí, es algo muy lindo que estamos viviendo, que estamos compartiendo una sola materia de la carrera y nos hace muy feliz compartir. Ya estuvimos en un secundario compartiendo un tema y hoy nos toca acá, así que era un día muy especial. Y empezamos, cuando nos hablaron de hacer, creo que algo les comenté, esta práctica, teníamos que aferrarnos al programa de la materia. Y coincidió, siempre compartimos mucho de sus temas y de mis temas, y que los cuidados paliativos, de Frank, de la logoterapia, que son todos parientes, en cuanto al contenido, al sentido. Así que justo el día de hoy coincidía con el tema que estamos dando, y fue una bendición también que Malu, yo le digo Malu y la gente le dice Malu, nos pueda también compartir lo que ella hace con tanto amor, que es su trabajo, pero a su vez es su vocación. Y yo la escucho y más allá de que sea la mamá y que se me caen las babas, la admiro mucho porque es un trabajo muy fuerte y realmente las personas que lo hacen tienen ese don especial de acompañar en el sufrimiento permanentemente, ¿no? Así que bueno, ahí ya está presentada. ¿Algo más? ¿Algo de su presentación que le quieran preguntar? ¿Hace cuánto sos enfermera? Hace, ya van a ser 9 años. Hace 9 años soy enfermera, sí. Sí, ya no sé. ¿Qué? Sí, ya era enfermera en la pandemia, así que sí, fui enfermera de pandemia. ¿Siempre enfermera de adultos? Sí, siempre de adultos, sí. Sí, y con cuidados paliativos también arranqué muy cerquita de que en realidad antes de recibirme conocí los cuidados paliativos y en paralelo más o menos de mi carrera como enfermera fui especializándome y siempre buscando trabajar en ese área, así que lo di vuelta porque... ¿qué? ¿Pusimos para Sí, está todo grabándose, tranquilo. Bueno, así que nada, en paralelo más o menos con la enfermería, los cuidados paliativos también. Así que sí, siempre con adultos. Bien, vamos a comenzar. Sí. ¿Qué significa esta pregunta? Bueno,
Te tiro así. No, pienso que la idea era, bueno, con Silvana, con mi madre, armamos esta clase para que ustedes continúen con el tema que están viendo, que es la Cruz de Franklin. Estoy interiorizada. Un poco. Bueno, y queríamos presentar esta pregunta disparadora, que, perdón que la puse en rosa y quizás no se ve. La pregunta dice: ¿puede una crisis convertirse en una oportunidad para descubrir un sentido más profundo de la vida? Entonces, la idea es, nada, que les resuene un poquito esta pregunta y en base a eso, que piensen, les vamos a dar un ratito para pensar, en alguna situación de sufrimiento inevitable que les haya tocado atravesar, tanto a ustedes en su historia personal o acompañando a otros en esa situación, y simplemente escribirlo brevemente en su carpeta, en una hoja. Así que bueno, la invitación ahora es eso, no sé si querés agregar algo. Eso, los dejamos un ratito para que vayan al recuerdo, al arcón de los recuerdos, y aquel sufrimiento que se les venga en mente, aquella situación que aparezca de repente cuando hablamos de esto, ahí la puedan anotar y la vamos a guardar para después. Nuestra O que hayan acompañado. O sea, donde han estado poniendo la carne ahí al asador, ¿no? Un sufrimiento inevitable de ustedes o un sufrimiento inevitable que les ha tocado acompañar, ¿no? Que los haya interpelado. Uh-huh. Bien. Y ahora le agregamos una segunda pregunta. Sí, que es cómo respondieron frente a esa situación. Que pensaron lo que se les vino, bueno, cómo recuerdan que dieron respuesta a eso.
Esto lo vamos a guardar y lo vamos a usar más tarde. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Nos vamos a meter de lleno en el Cruz de Franklin. Ustedes me van a ayudar. Esta vez lo hice al revés. Bien. ¿Qué significaba el eje horizontal? ¿Se acuerdan? Fracaso. Le vamos a poner un signo negativo. Sí. Y éxito. Le vamos a poner un signo positivo. ¿Y qué era? ¿Qué decía acá arriba? La persona que estaba en este eje, que nosotros podíamos ubicar su situación existencial en este eje, estaba atravesando una frustración como patológica. Bien. Era una persona, ¿se acuerdan de algunas características? Competitiva, que estaba entre el éxito y el fracaso. Sí, en tensión entre el éxito y el fracaso. Muy bien. Era una persona que se sentía como vacía, sin sentido, cosificada. Podía realizar valores. ¿Se acuerdan qué valores podía realizar esta persona? Del trabajo, los valores creativos y qué otro? Vivenciales, ¿cuáles eran los vivenciales? Los de gratitud, los que aparecen y recibimos gratuitamente, ¿no? Pero, ¿con sentido o sin sentido esos valores? Sin sentido. Bueno, esta persona estaba tanto del lado del fracaso como del éxito, estaban orientadas hacia dónde, ¿no? Hacia los cuadrantes de abajo, ¿no? Bien. Ahora, a este, ¿cómo le llamamos? Momento 1. Vamos a hablar un poco del momento 2, que empezamos a hablar, pero no lo terminamos. En el momento 2 de la Cruz de Frank aparece una situación existencial que tiene que ver con la crisis. ¿Sí? Le ponemos crisis. Una crisis existencial. Y esta línea oblicua, si esta era una frustración existencial patológica, ¿esta cómo es? No patológica. ¿Y qué quiere decir que sea una frustración existencial no patológica? La no patológica la habíamos puesto abajo la semana pasada. Sí, es lo mismo. La patológica era que no tenía sentido, no tenía sentido. Frustración existencial no patológica. La patológica era que estaba atravesada por algún trastorno, alguna neurosis noógena, ¿no? O trastornos de personalidad. Y eso dijimos, lo vamos a profundizar, ustedes lo van a profundizar en segundo año, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de enfermedad mental. Pero cuando entramos en el momento 2 y vemos que una persona está en crisis, sabemos que son las personas que están atravesando una situación de sufrimiento y que el counselor puede acompañar. ¿No? La diferencia, habíamos hablado que una persona que se encuentra en el momento 1 de la Cruz de Frank está en un estado de enfermedad mental que el counselor no va a tener herramientas salvo que trabaje de manera interdisciplinaria con psicólogos, psiquiatras. ¿Sí? Entonces, esto sería nuestro campo de trabajo. Digo, porque no nos va a venir a buscar una persona que esté en plenitud existencial, porque no nos va a necesitar en ese momento. Pero sí, cuando atraviesa una crisis, la crisis la podemos ver como oportunidad, ¿no? No sé si han escuchado que la crisis muchas veces se convierte en oportunidad. ¿Cómo está esta persona? ¿Cómo piensan ustedes que está esta persona que está en crisis? Piensen en alguna persona que acompañan, alguna persona que conocen, sus mismos acompañados que están acompañando ahora. ¿Cómo está esta persona en crisis? Con
con angustia, Desorientada. desorientada, con tristeza. ¿Cómo? Abrumada. Bueno, este sería nuestro campo de trabajo, nuestro campo propio de trabajo. La persona que está abrumada, que está angustiada, que está pasando por una situación, puede ser una crisis evolutiva, el adolescente, el adulto, el nido vacío, el anciano, la menopausia, o puede ser una crisis accidental, ¿no? Un duelo, te despiden del trabajo, te peleas con tu pareja, bueno, ustedes también, entre las personas que acompañan, seguramente ven este tipo de crisis o tendrán alguna otra. Cuando la persona llega a este momento, siente que llegó al límite, ¿sí? Estoy atravesando una situación de sufrimiento, no sé qué hacer, me siento desorientado, no encuentro recursos para salir de este lugar. Llegué al límite. La persona se encuentra en lo más profundo de sí mismo como la persona que cae con rostro en tierra, ¿no? No tengo más piso, este es mi piso, no tengo más profundidad, ya caí. Esta es la sensación de hundimiento, de ahogo, de La noche oscura del alma. la noche oscura del alma, que puede ser que la noche oscura del alma también estuviera en el momento 1, porque el desgarro existe, pero en este momento 2 aparece el sentimiento. En el momento 1 no hablamos de sentimiento, porque la persona está cosificada, está disociada. En el momento 2, la persona tiene esa capacidad de verse a sí mismo como sufriente. Y si acá en el momento 1 podía integrar el Homo faber, ¿se acuerdan? El Homo sapiens, o sea, el hombre inteligente, el hombre hacedor, el hombre político, pero no podía integrar al hombre sufriente, ¿sí? Acá en este momento 2 empieza a integrar el Homo sapiens, el hombre sufriente. Empieza a tomar contacto con el sufrimiento de manera consciente y empieza a reconocer que puede ser una persona capaz de sufrir. Pero es un inicio, ¿está bien? Entonces, el momento 2 se caracteriza por la humildad. Humildad de humus, de tierra, de no tengo para ir más abajo, porque ya caí hasta donde pude caer, no puedo caer más abajo. Esta situación de frustración, pero no patológica, ¿sí? De frustración existencial. En este reconocer su propio límite aparecen 3 posturas. ¿Van hasta acá o estoy de rápido? Mira, tengo una pregunta, porque vos dijiste que en este momento recién aparece el sentimiento, porque... En este momento, en el momento 1, generalmente la persona se encuentra... No, sí, pero en el momento 1 la persona se encuentra cuando cuenta, cuando expresa lo que le pasa, decimos en el relato. Cuenta lo que le pasa, pero no puede profundizar en su intimidad que está sufriendo. Vive como si, ¿se acuerdan? Hugo decías, en automático, ¿no? Acá la persona ya empieza a dejar de vivir en automático y este sentimiento lo empieza a desgarrar, ¿sí? Acá, en el momento 1, había o no conciencia de sufrimiento, pero la persona se disociaba, lo negaba, ¿no? En el momento 2, la persona empieza a tomar contacto y ¿cómo? Ahí se desploma. ¿Y por qué se desploma? Porque toma conciencia que es un ser sufriente, que el sufrimiento puede ser parte de su vida, ¿no? Y encuentra su propio límite. Por eso la humildad y el límite. Y estas 3 posturas que aparecen acá en el momento 2, la primera es mirar. Miro mi problema, ¿sí? Lo miro, me pasa esto,
puedo salirme de mí como una especie de autodistanciamiento, puedo salirme de mí y mirarme. Estoy sufriendo porque X, no sé, un familiar querido fallecido, un duelo. Pero puede ser, porque esto no es estanco, no es estático esta cruz, puede ser que este mirar me haga volver al momento uno, porque lo miro, pero el sufrimiento que tengo y la dimensión espiritual bloqueada hacen que no le haga frente a esta situación. Sí. A mí me genera una confusión. A ver. En el momento uno es una frustración existencial patológica. Es decir, hay una patología. Sí. Bien. Por lo cual requiere un psicólogo, un psiquiatra. Sí. Bien. Mucha gente no está en el momento 2, ¿sí? ¿Toda esa gente debería de psicólogo o psiquiatra está en el momento 1? ¿O nadie debería nada, sucede. Algunos van y otros no van, ¿sí? Muchos van que estando en el momento 1 porque ellos quizás no reconocen su sufrimiento, impulsados por las familias, al hacer terapia necesitas tener un tratamiento psiquiátrico o psicológico. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Y otros no. Otros generalmente... La mayoría, o sea, hay un montón de gente que está en el momento 1 y va por la vida... Así, sacando la culpa hacia afuera. Claro, sí. A eso. Porque ellos no admiten la culpa que ahora vamos... ¿Cómo? No registra. No hay registro. No hay registro. Bueno, la primera postura es mirar este sufrimiento que está atravesando. Puede ser que no solo lo mire, sino que también lo reconozca. Reconocer. Y en este reconocer no solo lo mira, sino lo reconoce. Acá, por ejemplo, aparece la culpa, ¿no? La culpa como situación límite, esa culpa irreversible, esa culpa que irreparable, mejor dicho, más que irreversible. Ese me la mandé y tengo una situación existencial de tanto arrepentimiento, de tanta vergüenza, de tanto dolor, que me siento acá, con el rostro en tierra, ¿no? Y es reconocer mi culpa, por ejemplo, me puede llevar a hacer un mea culpa y hacerme cargo de la situación que me genera culpa y repararla. Pero también puede ser que haga oídos sordos a la voz de la conciencia y vuelva hacia atrás al momento 1 de la cruz de frente. ¿Vamos hasta acá? Es muy dinámico, ¿eh? Y esto no ocurre en un día. Bueno, en esta hora te pasa esto, en la otra hora te pasa esto, en la otra hora te pasa esto. Esto puede ser proceso de años. Depende del caso. Eso es lo que suele decir el otro día, cuando leía eso, era cuando dice el momento 2 y se vuelve el momento 1. Bueno, muchas veces hay veces que uno ve que una persona patina, y vuelve, o por ahí decía, está saliendo, vuelve. Y con eso también nosotros tenemos que amigarnos, que el proceso es de la persona, porque lo que nos pasa cuando empezamos a acompañar es que, ay, dale, que te empujo hasta el momento 4, ¿no? Pero el proceso es de ella, no es nuestro, ¿no? Y queremos que salga, y queremos que haga lo que a nosotros nos parece que tiene que hacer, pero no, es el proceso. Y eso a veces en el acompañamiento nos produce frustración. Y después con nuestro consultante caemos en el momento 1. En crisis. Entonces, sí, puede ser que reconozca la culpa, ¿no? La culpa nos habla de la libertad. La culpa nos dice, soy un ser libre y me la mandé porque elegí mal, ¿no? Mirar, reconocer y sentir. Y como última postura aparece el sentimiento, que es propio de ese momento 2 de la cruz de frente, ¿sí? Siento que me duele, siento que estoy sufriendo. Y esto es lo mismo, tiene la misma dinámica. Me atrevo a sentir, me atrevo a abrazar el homo patiens. Habla en presente, ahí. Sí, habla en presente,
¿Lo estás comparando con las etapas de Rogers? Ah, ok. Bueno, supongamos que la persona siente, realmente apoya el rostro en tierra, llora, en el apunte dice lágrimas de sangre porque hace un paralelo con Jesús, ¿no? Pero bueno, ya no le queda nada para desgarrarse, ya se desgarró totalmente. Entonces, una vez que asumió que es un ser sufriente, ¿a dónde va a ir? ¿Empieza a subir? ¿A dónde? Bien, empieza a subir, se empieza a levantar. Y dice, bueno, frente a esta situación irreversible, irreparable, no vamos a hablar de muerte en este caso porque la persona está viva. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué sostiene el momento 3, que es el momento de la libertad, de decidir? ¿Me fijo en la hora? 5 minutos. Es el momento de la libertad. Y acá, ¿cuál es el sostén de este momento? Es la actitud. Esta persona que estaba tirada en el momento 2, llorando a mares, dice, ¿qué dice? Me tengo que levantar. Hay que seguir. ¿Qué hago con esto? Bien, puede ser que diga no hago nada y me quedo en el momento 2 o vuelvo al momento 1, o puedes decir ¿qué hago con esto? ¿Lo transformo en qué? ¿No? Entonces aparece una fuerza y nosotros le llamamos la capacidad de oposición ¿de qué? Del espíritu, ¿lo escucharon? O el antagonismo psiconoético. Es esa dimensión espiritual que nos habita, o la que habitamos, y que nos da una fuerza interior que nos hace trascender todos los condicionamientos. Porque recuerdan que para Frank el hombre es el hombre incondicionado, es el hombre capaz de trascender sus propios condicionamientos. Entonces, ¿qué aparece acá? Si la persona que estaba en el momento 1 y en el momento 2 podía abrazar los valores vivenciales y valores creativos, esta persona que está en el momento 3 va a realizar los valores de actitud. Valor de actitud. Lo que sostiene este momento 3 es qué actitud tomo frente a esta situación irreversible. Acuérdense que Frank habla de situación límite, ¿sí? No estamos hablando de un sufrimiento que se puede revertir. Y en ese caso, como nosotros vamos a acompañar personas que pueden revertir el sufrimiento, porque lo echan de un trabajo y puede buscar otro, porque quizás está pasando un adolescente que está atravesando una crisis de relaciones, de pareja y se vuelve a enamorar o se arregla con la pareja, ¿no? Y en ese momento para la persona parece algo de vida o muerte, pero sabemos que no es irreversible. O una situación de enfermedad donde hay oportunidades de sanación, posibilidades de sanación, una operación, una medicación, ¿no? Entonces, para esas situaciones de sufrimiento reversible, a mí me gusta llamarla, aunque no está en ningún lado, actitudes de valor, ¿no? Actitudes valientes frente a esa situación que estoy atravesando. Pero en realidad, Frank lo describe. ¿Cuál es la actitud que voy a tomar frente al sufrimiento inevitable, a la culpa irreparable y a la muerte inevitable? Sufrimiento irreversible y muerte inevitable, ¿no? El valor de actitud. Y acá nos hacemos la misma pregunta. Primero, ¿por qué llega a este lugar? ¿Por qué es libre? Porque decide. Y acá, en este momento 3, el espíritu ya comenzó a desbloquearse, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decimos que como counselors acompañamos a movilizar recursos? Bueno, en el acompañamiento, que puede durar largo tiempo, movilizamos esos recursos porque sabemos
esta también es una cuestión de fe, como decíamos el primer día. La antropología que elegimos, en la antropología que elegimos creer, sabemos que la dimensión espiritual es esa luz interior que ilumina a la persona, es esa fuente interior que ilumina a la persona y que la hace levantarse frente a cualquier condicionamiento. ¿Cómo? Ayer vieron los cilindros. Me encantó. Entonces, bien, acá aparece, por último, nuestro último paso. ¿Qué momento es? Bien, la plenitud. Esto lo vamos a seguir viendo en las clases que vienen, lo vamos a seguir profundizando. La persona que toma la actitud como sostén de su vida, dice, a pesar de esta situación que no puedo evitar, quiero ponerme de pie, asumo el homo patiens, ¿no? El sufrimiento, y vamos a ver el famoso espiral, no sé si lo vieron en algún otro lugar. ¿Por qué espiral? Porque no es una línea recta hacia la plenitud de la vida, sino es un ir y venir, esto que decía Hugo, es medio el camino, el juego de la oca, ¿no? Retrocedo 3 casilleros, avanzo 1, es un ir y venir frente a las situaciones existenciales que nos tocan vivir, pero hay una iluminación, una fuerza, este antagonismo psiconoético, esta fuerza del espíritu humano que nos hace trascender el sufrimiento y nos guía hacia la plenitud. ¿Sí? Tiene que ver con la oblación también, con la entrega, con la misión. ¿Cuál es el para qué que te provocó salir de este estado de crisis, levantarte en el sufrimiento y a pesar de decir, me entrego? ¿Por quién? ¿Para qué? ¿No? ¿Ante quién? Y acá aparece la misión, la obra, el otro, Dios, ¿no? Bien, y este sería el momento 4. Y la persona que llegó al momento 4 ya está, como dice el apunte, inmunizada contra todo sufrimiento. Así es. Pero, te puedes volver al tacho en cualquier momento. Eso, tal cual, hay que estar atentos. Pero sí, este paso, claro. Este paso. Haber llegado hace que los próximos pasos. Ahí está. Sepan que se puede. Ahí está. O sea, una vez que uno no puede evitar el sufrimiento, pero sí se puede asumir como hombre doliente, ¿no? Como homo patiens. Entonces, al asumirte como homo patiens, decís, también es una condición humana el sufrimiento, pero también tengo este recurso de decidir qué actitud tomar, tengo esta libertad interior de decidir, muy franquiano, qué actitud tomar frente a una situación que no puedo evitar. ¿Lo vimos por primera vez? Bien. ¿Y ahora cómo seguimos? La vida de uno. La vida misma. Lo que vos haces y los lugares donde vos andás viendo lo debes ver. Son lugares dolorosos pero lindos. Sí. ¿Qué es eso doloroso pero lindo? ¿Lo comprendés? No, eso por el título, yo voy al penal. No. En la cárcel. O sea, son otras cosas, pero las situaciones son, digamos, así, paralelas. Lo voy a citar a Cerati, una frase que me gusta, que hace referencia a esto que decís, que es hallar belleza en el caos de virtud, ¿no? O sea, esa frase me encanta y un poco tiene que ver con esto que hago sí, en situaciones muy dolorosas que uno acompaña, bueno, siempre con buscar encontrar esa belleza, porque sí la hay, aunque es difícil. Bueno, entonces para arrancar, la idea es justamente en este contexto de compartir esta clase, bueno, aportar un poquito de mi experiencia en los cuidados paliativos y que después también lo que les pueda transmitir a ustedes les sirva para seguir trabajando esto, ¿no? No que sea algo aislado.
Entonces, brevemente algunos términos o algunos conceptos en relación a los cuidados paliativos, pero les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por cuidados paliativos? Cuidado paliativo, cuando alguien lo ponen en paliativo en un hospital y demás, es cuando ya no hay, digamos, la ciencia ya no tiene mucho más que hacer. Ok. Y lo que se busca es, digamos, cuidarlo y llevarlo dignamente hasta el final, acompañarlo hasta el final. Bien. Bien. ¿Algo más que se les ocurra? Para mí, que tuve una experiencia así, no me da, mi marido falleció, no me daban el diagnóstico. Cuando me dijeron, no, acá viene una chica que te va a ayudar de cuidados paliativos, no necesité más diagnóstico. Me quedé, tuve que, nada, procesarlo. Duro. Pero bueno, coincido en eso, de tratar de evitar el dolor. Ok, bien. Físico. Yo conocí a un médico que es el jefe de doctor Mamar, que es el de cuidados paliativos de OME. Y bueno, tuvimos una entrevista. ¿Guillermo? ¿Eh? ¿Guillermo? Sí. Cuando mi papá estaba con cáncer y ya las quimios ya no funcionaban, entonces tuvimos las entrevistas con él por los cuidados paliativos. Y al respecto, con que permite que el paciente tome las decisiones más allá de la opinión de su familia. Primero, si está consciente, es el paciente, lo que decida él dentro de los límites, ¿no? que lo permite la legislación, y después cómo eso lo comunica a la familia. Y la verdad, digo, yo pienso, qué trabajo tan duro y transmitía tanta paz, ¿no? Pero bueno. Bien. Bueno, bien, todo lo que dijeron es cierto. También creo, Sí. perdón, permitirle o ayudarlo a transitar con la mayor calidad de vida posible, ¿no? Perfecto. Ese tiempo frente a tanta deterioro físico. Perfecto, sí, sí. Bueno, tiene mucho de eso, los cuidados paliativos, de todo lo que ustedes dijeron, es más amplio aún. Obviamente el origen de los cuidados paliativos está asociado a los hospicios, a la atención de los moribundos, ¿sí? Porque inician con Cicely Saunders, que es la pionera de los cuidados paliativos, allá por los 60, o sea que son una disciplina moderna, para que todos los que son del 60 vean que les estoy diciendo modernos. Muy para Pero, no, pero está bien, o sea, es una disciplina moderna, en donde, bueno, Cicely, una grosa porque ella era enfermera, después fue trabajadora social, después fue médica, así que hizo todo para también seguir luchando en el sistema, ¿no? Bueno, y ella, acompañando a pacientes en el final de la vida, es que empieza a darle como una evidencia científica a este acompañar, que hasta entonces quizás ese cuidado de las personas en el final, o de los llamados moribundos, estaba asociado a la iglesia, a la religión, al cuidado religioso de estas personas. Y Cicely lo que hace es empezar a introducirlo en la medicina, o sea, como parte de la medicina. Y entonces sí es cierto que en un principio de esta disciplina, los cuidados paliativos se asocian inevitablemente al final de la vida y a las personas que van con un diagnóstico de una enfermedad irreversible. Pero obviamente hay todo un largo camino transitado y hoy en día es más amplio el concepto de cuidados paliativos y la aplicación de los cuidados paliativos. La definición como más actual dice que son la asistencia activa y holística o integral de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado a la salud, ¿sí? O sea, acá hablamos, quizás en lo que ustedes están viendo van a hablar de sufrimiento. Bueno, los paliativos hablamos de sufrimiento, que ahora vamos a ir un poquito adentro de eso, obviamente asociado a la salud a causa de una enfermedad grave. Una enfermedad grave es aquella que va a amenazar o limitar la vida, ¿sí? Que
digamos, no me deja seguir transcurriendo, digamos, seguir viviendo mi vida como la vivía hasta entonces, sino que va a amenazar mi integridad con la posibilidad de morir, ¿sí? O va a limitar, ¿sí? Porque también quizás uno puede asociar los cuidados paliativos al acompañamiento de pacientes oncológicos, pero no solamente queda ahí, sino que también acompañamos a personas con enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Qué? Claro, enfermedades neurodegenerativas, demencias, ELA, puede ser alguna situación de sí, porque dentro de los cuidados paliativos está el control de síntomas y el control del dolor, y una persona que quizás tiene un accidente, una situación aguda, pero que tiene síntomas a causa de esa enfermedad, de esa situación, puede recibir asistencia de cuidados paliativos. Y bueno, y otras patologías crónicas, no sé, pulmonares, EPOC o enfermedades cardíacas, ¿sí? que generan una limitación en la vida. Bueno, los cuidados paliativos acompañan este tipo de situaciones, pero no acompañan la enfermedad, sino que, como dije antes, son la asistencia que se encarga del sufrimiento a causa de esas enfermedades. Y especialmente en aquellas personas que se encuentran cerca del final de la vida, pero no queda, digamos, reducido al final de la vida, eso quería decírselos como una aclaración. De hecho, siempre, hoy en día se recomienda que la intervención de los cuidados paliativos sea temprana, o sea, que no sea cuando está la famosa frase ya no hay nada por hacer, o desde los tratamientos que la medicina puede ofrecer ya no hay más, sino que como están asociados al control de síntomas y a la calidad de vida, a mejorar la calidad de vida, pueden intervenir precozmente y pueden incluso brindarse en conjunto con un tratamiento, por ejemplo. De hecho, en muchos lugares, como el nombre a veces tiene una connotación un poco negativa, porque se lo asocia inevitablemente a muerte, se llaman cuidados de soporte en otros países o en otros lados. Bueno, y entonces esta es la definición, y el objetivo principal de los cuidados paliativos va a ser mejorar la calidad de vida de la persona, ¿no? De su familia y de sus cuidadores, ¿sí? Porque para nosotros la unidad de tratamiento, o a quienes nosotros brindamos nuestros cuidados, no solo es la persona que está padeciendo de esa enfermedad, sino también su entorno afectivo. Y entonces, como objetivo, que es este, el de mejorar la calidad de vida, y un objetivo muy esperanzador, que es aliviar el sufrimiento, o sea, no siempre logramos aliviarlo por completo, pero intentar prevenirlo, acompañarlo, aliviarlo si es posible, y si no, acompañar, ¿sí? En el sufrimiento, buscando mejorar la calidad de vida. Y algunos detalles de lo que es la asistencia paliativa, o sea, no solo van a acompañar en el proceso de la enfermedad, sino que también van a acompañar en el duelo a las familias o a los cuidadores que están atravesando ese duelo. Otra cosa que a mí me gusta resaltar mucho es que no aceleran ni atrasan la muerte, ¿sí? En el caso del final de la vida, sino que la acompañan, la consideran un proceso natural y afirman siempre la vida. Entonces, bueno, como Víctor Franklin, le dicen sí a la vida a pesar de todo. Ajá. Sí. Eres importante hasta el final. Total. Hermoso. Sí. Vos estás en Movimiento Hospice. No, Ah. Isabel Pincelín. Sí. Y bueno, era la en la Junta. Sí. 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 Qué lindo. Sí, lo conozco. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué más les estaba diciendo? No, tranquila, no me quiero olvidar de nada. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta acá. Una de las cosas Sí. que cuando me tocó acompañar familiares que necesitaron cuidados paliativos, una de las cosas que recalcaban es los
ya tiene mucho con lo que está la mochila que tiene, por lo tanto, llámanos. No tiene que tener Bien. dolor. Bueno, perfecto. Ahora me sirve de pie para lo que sigue. Igual sí, alguien más me iba a hacer una pregunta. Es como reglamentario y obligatorio en las obras sociales tener Sí. este marco. Sí, de hecho está incluido en el programa médico obligatorio y está la ley de cuidados paliativos también, que salió hace unos años. Así que sí. Entonces, ¿tu nombre cómo era? Eugenia. En base a lo que dice Eugenia, esto de no tienen que sufrir dolor, me parece interesante para contarles un poquito de qué es esto de aliviar el sufrimiento, porque el sufrimiento no necesariamente significa dolor físico. Y hasta dónde uno puede acompañar, ¿no? Y la primera en introducir esto del sufrimiento fue Cicely Sander, justamente, que no lo menciona como tal el sufrimiento, pero ella habla de un concepto que se llama dolor total, y eso es como algo que hace como que cambia bastante el paradigma, en donde ella refiere y desarrolla esta teoría de que acompañando a los pacientes con cáncer, ve que el dolor, cuando es severo, un poquito de agua así, porque voy a arrancar con mi tos. ¿Qué? Bueno, vamos a servirla. Bueno, si no hay una letra, de verdad, así no te contagias. Queremos que seas por eso. No, igual es porque soy asmática y cuando me ahogo. Bueno, tener la mano, no. Años más o años menos. Sí. Y podemos ser padres. Sí. Total, acá verán los años, así que. Los del 70, 70. Total. Bueno, entonces les decía que Cicely Sanders introduce el concepto de dolor total, en donde ella menciona que el dolor físico, cuando es tan severo, que no se controla, digamos, esa severidad del dolor físico, ya empieza a afectar las otras dimensiones de la persona, y interrumpiendo su vida, básicamente. Entonces, ya ese dolor no es solo físico, sino que empieza a afectar su dimensión psicológica, su dimensión social, su dimensión espiritual. Entonces, requiere un abordaje integral ese dolor. Ella introduce ese concepto tan importante en base al dolor. Pero cuando hablamos de sufrimiento hablamos de algo más amplio, y hay uno de los pioneros también en introducir este concepto, que se llama Eric Kassel, que después lo pueden buscar. Es un médico que empieza a investigar el sufrimiento en la clínica. Dice, ¿cómo puede ser que la medicina, que se supone que quiere aliviar el sufrimiento, a veces no se preocupa tanto por el sufrimiento? Porque quizás están, digamos, los médicos, no por decir los médicos, sino el sistema de salud, tan empecinado, digamos, en curar, en tratar una patología, que se olvidan el sufrimiento que eso puede generar, a causa también de, no solo de la enfermedad que quizás está padeciendo la persona, sino también de los mismos tratamientos que recibe y cómo afecta todo eso a la persona como ser integral. Entonces, dice que eso no es por falta por una mala intención, sino por desconocimiento y porque no se ha estudiado la causa ni la naturaleza del sufrimiento. Y esto se debe a que la medicina siempre tuvo una mirada muy dicotómica de cuerpo-mente separados y... Los tratamientos de fertilidad producen un montón de... Totalmente, porque... y el fin no justifica lamentablemente, hoy en día es mucho más amplia la mirada, pero lamentablemente falta muchísimo en esto de poder ver la persona y no la enfermedad, o la enfermedad que está padeciendo esa persona, pero no está en todos lados, por más que estemos hablando de salud, la mirada centrada en la persona, ¿no? Entonces, bueno,
es bastante como disruptivo lo que propone Eric Kassel, porque es el primero de hablar de esto en cuanto a la salud, y él describe el sufrimiento como una situación que genera una amenaza para la persona, para quien lo está padeciendo, y que amenaza la integridad de la persona, comprendiendo que esta persona es íntegra porque está compuesta por muchas dimensiones, ¿sí? Que no es solo un cuerpo. De él es la famosa frase que capaz la escucharon alguna vez, que dice: los que sufren no son los cuerpos sino las personas. Y básicamente él dice que, bueno, la persona es un ser que tiene un cuerpo, obviamente, pero que tiene una relación con su cuerpo, una relación de aprecio o también una relación de rechazo con su propio cuerpo, que es un ser social, que es un ser relacional, que vive en una familia, que es un ser cultural, un ser político, que es un ser que realiza una actividad, que tiene una acción instrumental en la vida y que es reconocido por aquello que realiza, y que es un ser espiritual y trascendente. Entonces, viene como medio a poner en jaque esta teoría de digamos, de cuerpo y mente en la salud, que obviamente tiene todas sus estudios en otras, como ustedes son, creo que de la filosofía, la antropología y demás, un montón de disciplinas consideran esto, o sea, han estudiado esto, pero bueno, como que en la salud él es el primero que viene como a un poco a poner esto sobre la mesa en tanto al sufrimiento, y entonces, como considera una persona un ser íntegro, dice que el sufrimiento es aquella situación que amenaza la integridad de la persona, y que la persona, y que este sufrimiento va a permanecer hasta que o la amenaza desaparezca, ¿sí? O que la persona vuelva a recuperar su integridad, ¿sí? Y esto, hay otro autor que, como para resumir o explicar esto que dice Eric Kassel, dice que estamos frente a una situación de sufrimiento cuando, frente a esa amenaza que percibe la persona relacionada con su salud, cree la persona que no tiene herramientas suficientes como para hacerle frente. Y eso genera impotencia o una angustia intensa, dice Eric Kassel, entonces eso es lo que genera el sufrimiento. Y entonces, ¿por qué diferenciar esto de dolor? Porque no siempre el dolor físico puede ser sinónimo de sufrimiento, sino que el sufrimiento va a estar relacionado con el significado que le dé esa persona a esa situación que está atravesando. Pero en cuidados paliativos, obviamente, vamos a hablar de síntomas físicos que pueden causar sufrimiento, como es el dolor, que es uno de los principales consultas, ¿no? Sobre todo el dolor en cáncer, ¿no? Que es un dolor severo y poco comparable con otro tipo de dolores, pero también otros síntomas, como puede ser la falta de aire, la náusea, los vómitos, la constipación, la boca seca, heridas que aparezcan en el cuerpo, hemorragias. Hay un montón de síntomas físicos que pueden generar sufrimiento y que los cuidados paliativos se pueden encargar de ayudar a aliviar esos síntomas. Y después hay otros síntomas psicológicos, espirituales, que también pueden generar sufrimiento, ¿sí? La ansiedad, la preocupación, la tristeza por la situación que están atravesando, la pérdida de sentido frente a esa situación que viene a interrumpir la vida, ¿no? Y cómo afecta esa situación de enfermedad en la vida de esa persona y en las dimensiones de esa persona. O sea, ¿quién es esa persona? ¿Es un padre de familia, es madre de familia, tiene hijos chiquitos, tiene hijos grandes, es una persona ya grande, trabajaba, era el sostén de esa familia, a qué se dedicaba? O sea, todo eso, cómo esa enfermedad viene a impactar en la vida de esa persona y de quienes lo rodean. Entonces, justamente en base a eso, esto de transmitirles que no todo desafío que ponga, digamos,
que sea una amenaza va a generar sufrimiento, porque si la persona puede adaptarse o tener una respuesta adaptativa a eso, no necesariamente va a generar sufrimiento. Y después, en lo que es cuidados paliativos, a mí me gusta mucho el poder iluminar desde la dimensión espiritual de la persona, y me gusta mucho como poder interiorizarme en eso. Hay, en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, hay un grupo de espiritualidad con expertos que ha trabajado durante muchísimos años, la verdad que son maravillosos, que obviamente han introducido esto de acompañar la dimensión espiritual de la persona. En tanto es la dimensión de, hay un Enrique Benito, que es un gran referente, él dice, creo que cita a otra persona, no estoy segura, pero dice que la espiritualidad es la relación con uno mismo, la relación con los otros y la relación con eso superior, ¿sí? Entonces, ellos vienen también son disruptivos porque vienen a introducir la dimensión espiritual en el acompañamiento en la salud y en los cuidados paliativos como una dimensión trascendente, ¿no? También y abarcativa a todas las demás dimensiones de la persona. Entonces, ellos, en estos estudios que ellos hacen y guías que han hecho y demás, hablan de dos tipos de sufrimiento a la hora de acompañar una persona desde los cuidados paliativos, que es el sufrimiento como problema, que sería aquel sufrimiento evitable, que es el que está más relacionado con el control de síntomas. Y es por eso que a vos te dijeron esto, no tiene que tener dolor, porque es algo que el dolor como síntoma físico es si bien no es que es súper fácil controlarlo, pero hay muchísimas herramientas para poder controlarlo. Entonces, no debería realmente una persona tener dolor físico que no se pueda tratar porque hay mucho para poder controlarlo. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento evitable es ese, relacionado a problemas o a síntomas que podemos controlar y que podemos acompañar y mediante intervenciones, ya sea farmacológicas como no, sino desde no farmacológicas y desde las distintas disciplinas, poder acompañar y poder aliviar el sufrimiento causado por esos síntomas. Y después hablan del sufrimiento inevitable, que justamente es lo que mencionaba Silvana recién del sufrimiento inherente al ser humano o el sufrimiento como misterio del Homo sapiens, ¿no? O sea, el propio de la vida, y que ese, desde los cuidados paliativos, uno no lo va, o irreversible, ¿no? O sea, uno no lo va a poder evitar, pero sí lo puede acompañar. Como compañero de viaje, ¿no? Es lo que ellos mencionan. También mencionan que la persona tiene tres formas de mitigar el sufrimiento, porque esto también es importante, el hecho de, Eric Kastel introduce que la única manera de saber si algo genera sufrimiento es preguntándoselo a quien lo padece. O sea, no hay otra manera de que nosotros lo podamos saber si no lo preguntamos, porque es una experiencia tan individual, y si bien hay situaciones universales de sufrimiento que creemos que pueden generar sufrimiento, porque son situaciones límites de la vida y que nos atraviesan a todos en nuestra experiencia humana, siempre va a haber un componente individual de cómo esa persona percibe esa situación y en el momento que lo está atravesando, cómo lo atraviesa. Que era un poco también lo que ustedes decían recién en el momento 4, o sea, cuando uno llegó a un momento 4, perdón que me meta en tu tema, pero cuando uno llegó al momento 4, no significa que toda la vida nos vamos a quedar ahí, pero sí que gracias a esa experiencia de trascendencia, digamos, de esa situación, frente a otras situaciones de crisis, probablemente podamos responder de otra manera. Entonces, es esto el significado que uno le va otorgando al sufrimiento en cada momento y cómo uno percibe esas situaciones que pueden generar sufrimiento. Entonces, cómo la persona, y uno acompaña a la persona a que dicen que la única que puede sanar el sufrimiento es la misma persona.
uno acompaña y puede ser recursos, puede brindar recursos externos como esto, un control de síntomas desde los fármacos o desde las intervenciones terapéuticas, pero que la persona puede mitigar el sufrimiento de tres maneras. Una es, como esto, sacando la oportunidad de la crisis que decía Silvana recién, en el sentido de, bueno, como la resiliencia, pero más allá de eso, ¿sí? Sino crecer o transformarse a partir de esa situación. Después, la otra manera que refieren de mitigar el sufrimiento es encontrar un significado o un sentido a eso que están atravesando, el famoso por qué, pero bueno, realmente buscarle un sentido en la propia vida. Y el más poderoso es la trascendencia, ¿sí? O sea, el poder ir más allá, ¿sí? Recuperar esa integridad perdida que hablaba al principio y de esa manera la persona amplía su horizonte, puede como sentirse conectado con algo que lo trasciende y también con otras personas que también entienden esa concepción, ¿no? Esa concepción trascendente. Y ahí es donde aparece como esta dimensión espiritual. Entonces, bueno, cuando el sufrimiento no se mitiga, podemos hablar de sufrimiento crónico, ¿sí? Y es, Eric Kassel, de hecho, se hace la pregunta de si la depresión, o sea, no me voy a introducir en ese tema, pero si la depresión no será un sufrimiento crónico de situaciones que no han podido mitigarse y donde la persona no ha recuperado por completo su integridad. Y bueno, por último, creo que estamos bien. Sí. Enrique Benito. Que se los recomiendo altamente para que lo lean, lo escuchen. Y bueno, como herramientas para acompañar el sufrimiento en el final de la vida o en los cuidados paliativos, ellos proponen, por un lado, el poder identificar, obviamente, qué situaciones o qué componentes son los que generan sufrimiento en la persona. Obviamente esto no desde la suposición, sino preguntando, acompañando, o sea, interiorizándonos. De hecho, en este grupo de espiritualidad han desarrollado hasta como un formulario, un cuestionario para valorar necesidades espirituales de las personas en el final de la vida y también detectar sufrimiento. Y bueno, una vez que se detecta y se toman medidas o decisiones para poder aliviar aquellos causantes de sufrimiento evitable, o sea, que se puede evitar o que se puede tratar. Después también detectar y potenciar los recursos propios de la persona para poder hacerle frente a ese sufrimiento. Saber cuándo es necesario derivar o pedir la intervención de otros profesionales. Ejemplo, si hubiera una situación de algún trastorno o una patología psicológica, la intervención, tanto farmacológica como no, que eso pudiera estar limitando como ese afrontamiento. Y en aquellas situaciones en donde donde no haya sufrimiento percibido por la persona, prevenirlo. O sea, indagar en aquellas cosas que podrían desencadenar sufrimiento y bueno, intentar prevenirlo, trabajarlo anticipadamente. Y me parecía lindo compartirles que ellos recomiendan, acá en Argentina no tanto, pero en España sí, mucho el counseling, como herramienta interdisciplinaria para los distintos profesionales del equipo de cuidados paliativos por la capacidad o las herramientas que brinda el counseling en tanto la comunicación y la relación de ayuda, básicamente. Entonces, nada, me parecía valioso transmitírselos. Y lo último es 3 actitudes que a mí creo que también desde mi experiencia son las que me acompañan, más allá de obviamente uno formarse en su profesión, formarse en la disciplina. Ellos proponen 3 actitudes para acompañar, que son la hospitalidad, la presencia y la compasión. Y creo que estas son actitudes, me gusta mucho cuando uno ve el abordaje por competencias, que uno habla de saber,
del conocimiento, saber hacer, de la técnica o lo que uno sabe hacer y saber ser, ¿no? Y que este saber ser son las actitudes de la persona. Y estas que menciona, que es la hospitalidad, que tiene que ver con, ¿vieron la metáfora del sanador herido de Henry Noble? ¿La conocen? Bueno, búsquenla si no la conocen, pero habla de que en la medida que uno puede reconocer su propia fragilidad, su propia vulnerabilidad, me gusta decir como nuestras propias, en el caso de los cuidados paliativos y acompañar en el final, nuestra propia muerte de cada día, en la medida de que podamos reconocer eso nosotros mismos, es donde vamos a poder brindarle esa hospitalidad al otro y recibir al otro y acompañarlo en su proceso. En la medida que no podamos integrar eso en nosotros, nos vamos a ver limitados para poder acompañar eso. Por otro lado, la presencia, que es encontrarnos plenamente presentes en el acompañar al otro y siendo de espejo que amplíe esa mirada cuando el otro se siente desintegrado o le cuesta o limitado en ver todo su potencial, bueno, que mediante nuestra presencia poder ampliar esa mirada y si no, acompañar incondicionalmente, como lo hacen desde el counseling. Y por último, la compasión, que habla no solamente de esto, compadecerse por el sufrimiento del otro o sentir empatía, sino de comprometerse activamente en aliviar, ¿sí? En hacer todo lo que está a nuestro alcance para intentar aliviar ese sufrimiento. Y eso es la compasión, dice el corazón en acción, no me acuerdo cómo hacen esa... no sé dónde la escuché, pero bueno. Pero es una actitud activa la compasión, no es simplemente quedarnos en el sentimiento, ¿sí? Así que bueno, eso un poquito les quería compartir, creo que no me olvido de nada. No sé si tienen ahora alguna pregunta. Les pregunto si quieren hacer el recreo, si seguimos, tenemos para seguir, como ustedes prefieran, si quieren ir al baño, si quieren relajar un ratito, como prefieran. ¿A ella? Bueno, yo estoy bien, pero ustedes sí descansen. como si nada quieren. porque está ahogada. ¿Qué? No. Estoy bien. No está grave. No, para nada. Claro, es que si ella no corre. No. Ay, se apagó el teléfono, bueno. No, porque podemos